Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva semana, esta nueva pieza. Esta semana nos toca la pieza número 9. Vamos a ver y a establecer una política de comunicación interna en tu entidad, ¿vale? Algo muy importante como vamos a poder ver ahora después. La semana pasada, acordaros, dábamos un paso clave tras el establecimiento de las partes interesadas. Y es que analizábamos y definíamos lo que considerábamos el motor de nuestra organización. El primer ladrillo sobre el que implementaremos ese sistema de gestión de la calidad. A lo largo de semanas hemos ido avanzando con paso lento, pero firme, por el camino del análisis de la organización para posteriormente mejorar su funcionamiento. Muy pronto vamos a estar en disposición de empezar a definir y a planificar esas estrategias de mejora. Así es que no te pierdas nada. En la próxima pieza, en la número 10, es el momento será el momento de establecer el mapa de procesos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora, y es muy importante, es completar todos y cada uno de los registros que os hemos ido proponiendo y tenerlo todo a punto, todo listo para poder comenzar a redactar ese manual de calidad de tu entidad que va a marcar sin duda un antes y un después en tu entidad. Estáis haciendo un gran esfuerzo. Sin ninguna duda, en el futuro ese esfuerzo se va a traducir en una notable mejora en la gestión y en la organización de tu entidad. Os va a aportar eficacia y eficiencia y, sobre todo, y muy importante, capacidad de anticipación. El diseño de la matriz de comunicaciones internas de tu organización va a ser el registro número 11 que deberás realizar esta semana y formará parte de ese manual de calidad que te digo que vamos a empezar a redactar enseguida. ¿Estás preparado? Pues bien, comenzamos. Os voy a compartir la presentación que os he preparado esta semana. Voy a ver si la encuentro por aquí. Vale. Bien. Bueno, pues aquí la tenemos. Vamos a ver si la ponemos en su sitio, que hemos empezado por el final. Vale, ahora sí. Cosas del directo, ¿verdad? Bueno, como os decía, estamos en la pieza número 9 de este proyecto UTAI, Unidos por un Mundo Mejor. Esta pieza 9 que va a estar relacionada con la política de comunicación interna. Bueno, ¿qué vamos a ver a lo largo de esta unidad temática? Pues a lo largo de esta unidad temática vamos a ver estos pasos que ves aquí, estos apartados. En primer lugar, veremos la comunicación interna para la gestión de calidad, cómo afecta, cómo la define la ISO 9001-2015, que como sabéis es la norma en la que nos inspiramos para la implementación de ese sistema de gestión de la calidad. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que es un plan de comunicación interna y vamos a aprender a establecerlo en 6 sencillos pasos. Ya veréis cómo es muy sencillo. Y posteriormente, y muy importante, vamos a ver qué implicaciones, qué responsabilidad de comunicación tienen las entidades. Veremos un poco por encima lo que es la comunicación externa y nos extenderemos en la comunicación interna. Hablaremos de cómo se comunican las ONGs, de cómo se puede establecer una estrategia global de comunicación. Hablaremos sobre qué herramientas podéis utilizar para llevar a cabo esa comunicación. Y también veremos las relaciones y la comunicación con otro tipo de administraciones, con otras organizaciones parecidas a la tuya o esas relaciones tan importantes en las relaciones institucionales. Posteriormente, y viendo todo el temario de la unidad temática, vamos a hacer un autodiagnóstico, ¿vale? Vamos a ver cómo estamos en el tema de la comunicación. Y por último, trabajaremos el paso, estableciendo esa matriz de comunicaciones internas como os decía anteriormente. Bien, bueno, pues hablando de la comunicación interna, vamos a ver
cómo afecta o de qué manera se implica la norma ISO 9001 en el tema de la comunicación interna. Y bueno, para empezar, os he querido reseñar ahí una frase que es muy importante que dice de Oscar Wilde que si nunca se habla de una cosa es como si no hubiese sucedido. Por eso es tan importante que tengamos documentadas esa matriz de comunicaciones internas. Las externas las veremos más adelante, nos detendremos y las veremos en profundidad. Esta semana nos centramos en las comunicaciones internas y es tan importante porque de lo que no se habla es como que no sucede, ¿vale? Por lo tanto, para el correcto desempeño de los procesos en un sistema de gestión de la calidad, es fundamental que la información fluya de manera adecuada, ya sea, por ejemplo, como detonador de la siguiente actividad de proceso o como un elemento de sensibilización y de concienciación más. Bien, pues la norma lo que determina es que para comunicar en el desempeño del sistema de gestión de la calidad, cada una de las organizaciones deberá establecer para cada una de las comunicaciones internas y externas los siguientes pasos, la siguiente estructura. Deberá establecer qué comunicar, es decir, la información como tal. Se requiere establecer cuáles son las informaciones pertinentes a tener en cuenta dentro del sistema de gestión de la calidad. Vamos a ver además no solo qué vamos a comunicar, sino cuándo comunicamos. Las vamos a planificar esas comunicaciones. Decidiremos si se van a realizar una sola vez, si lo vamos a hacer de manera periódica o si lo vamos a hacer cada vez que se genere un evento, un cambio, una actividad, etc. Vamos a establecer también a quién hay que comunicar esa información, ¿vale? Vamos a identificar a los destinatarios, a los receptores de esa comunicación. Cuanto más especifiquemos aquí, muchísimo mejor. Y también vamos a ver cómo comunicar, qué medio vamos a utilizar para poder establecer esa comunicación. Por ejemplo, si va a ser un medio físico o correo electrónico, o vamos a utilizar la intranet o un boletín de noticias o catálogos o el teléfono, ¿vale? Es necesario que establezcamos cuál es la metodología que vamos a utilizar para desarrollar esas acciones de comunicación. Y por último vamos a establecer también quién es el responsable, quién se va a encargar de realizar esa comunicación. Al igual que para todas las actividades dentro del sistema de gestión de la calidad, es muy importante que definamos las responsabilidades de cada una, los responsables de cada una de las comunicaciones, ¿vale? Es totalmente necesario que la matriz, que la organización adopte modelos y sistemas de comunicación interna que garanticen al menos los flujos de información dentro y entre los procesos. Esto nos va a aportar, sin dudas, una información clave para la realización de tareas y para garantizar dinámicas que posibiliten la mejora continua. Os he juntado además, mirad, un ejemplo de matriz de comunicaciones, ¿vale? Como veis, bueno, pues es una manera de ir registrando lo que os he dicho. Quién comunica, qué se comunica, quién se comunica, cómo y en qué formato, ¿vale? Con los códigos de documento y demás, como estamos aprendiendo a documentar. Hay que tener en cuenta que para poder gestionar la calidad debe haber un adecuado manejo de un elemento estratégico como es la cultura organizacional, ¿vale? Muy importante. Bien, ¿qué más vamos a ver? Bueno, estableciendo canales de comunicación con los demás, eso va a implicar que se tenga claro que cuándo, con quién vamos a realizar esa comunicación. Estaremos incrementando la precisión de los aspectos internos y externos de nuestra organización para que ésta sea mucho más eficiente. ¿Vale? Muy importante. Bien. Cuando en una organización se establece de cierta forma lo que se quiere comunicar sobre los diferentes asuntos del sistema de gestión,
resulta muy importante el saber cuándo y cómo vamos a realizar una comunicación. De esta manera vamos a poder llevar un control y saber reaccionar ante diferentes situaciones adversas. Conocer los roles y las responsabilidades de cada uno de los integrantes de una organización es esencial para poder ejecutar los procesos de trabajo con agilidad y con eficiencia. Bien, debemos tener en cuenta que la comunicación interna tiene un papel protagonista dentro del proceso de gestión de la calidad, ya que el gestionar la calidad implica un cambio cultural importante dentro de la organización. Por lo tanto, la organización debe aprender a adaptarse permanentemente a las exigencias del entorno y a las necesidades de sus clientes, de sus usuarios o de sus beneficiarios. Que se me ha ido la presentación, voy a volver a ponerla. Bueno, también os he juntado un modelo de ficha de procedimiento de comunicación interna, que aunque lo veremos en su momento cuando establezcamos, la semana que viene ya vamos a ver el mapa de procesos, cuando vayamos estableciendo los procesos veremos cómo hay que hacer esos modelos de fichas, ¿vale? De esos procedimientos. Pero bueno, os lo he querido adjuntar para que os fuerais familiarizando con lo que es una ficha de comunicación interna del procedimiento, ¿vale? Estamos viendo que es un ejemplo que he sacado de internet, ¿vale? Veis que en la ficha de proceso pues ponemos que se refiere a la comunicación interna, la fecha de revisión como siempre, cuál es la misión del proceso, qué actividades forman parte de ese proceso, quién es el responsable, ¿vale? Las entradas del proceso y las salidas, qué procesos hay relacionados, ¿vale? De qué manera vamos a comunicar en este caso, cómo lo vamos a documentar, qué indicadores vamos a establecer para poder evaluar, ¿vale? Y qué documentos son de aplicación para este procedimiento. ¿Vale? Simplemente un ejemplo para que os vaya sonando. Bien, vamos a hablar ahora del plan de comunicación interna, ¿vale? La comunicación interna la vamos a poder definir como la forma en que una organización interactúa con su gente y cómo estos interactúan además con ella. La comunicación interna va a integrar todos aquellos procesos involucrados en la transmisión, recepción de la información entre todos los miembros de una organización. Técnicamente, pues esta debería tener lugar en varios niveles de la organización. Por ejemplo, vais a ver por ahí algunas clasificaciones de comunicación como vertical, como diagonal o como horizontal, dependiendo de las partes involucradas. En otras palabras, podemos decir que la comunicación tiene que ver con la promoción de las comunicaciones efectivas entre personas dentro de una organización, desde los mensajes del día a día hasta los anuncios de nuevas políticas, nuevos eventos, nuevas actividades, ¿vale? Todo eso entraría dentro del ámbito de la comunicación interna. La desinformación ¿por qué es tan importante la comunicación interna? Porque la desinformación dentro del entorno laboral va a ser uno de los primeros rasgos negativos entre los empleados y voluntarios, siendo estos un actor partícipe del bajo rendimiento. Si se encuentran desmotivados, pues el rendimiento siempre bajará. ¿Qué es un plan de comunicación interna? Bueno, vamos a ver cómo el contexto de una organización viene a ser una especie de ecosistema natural donde conviven personas en las que la correcta y organizada convivencia y la comunicación interna van a ser factores determinantes para lograr el mayor rendimiento posible. Acordaos que decíamos que la desinformación que produce desmotivación. Bueno, pues vamos a hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los empleados y los voluntarios son un activo para nuestra organización. Por eso debemos mantenerlos motivados y esto ayudará siempre a la productividad. ¿Vale? La comunicación siempre es importante, en cualquier ámbito es importante. Sin ella no transmitimos nada, sin ella es como si nada pasara, nada hiciéramos. Si esto lo llevamos al contexto de la organización, se traduce en que es un factor decisivo para una mejor comprensión de las ideas y con ello mejorar, como decíamos, el rendimiento y la productividad. Por eso tener un plan de comunicación interna es tan importante.
todo lo que pasa en cada organización, en cada departamento. Todo esto ha de ser una información fluida, transparente y que posea las fuentes necesarias para poder transmitirla. ¿Qué es el plan de comunicación interna? Bueno, pues se trata de un documento en el cual dejamos establecidos los asuntos que deben comunicarse entre las distintas personas, los distintos departamentos y áreas que componen una organización. Y además se establece el cómo se debe llevar a cabo esa comunicación. Existen muchísimos beneficios de desarrollar e implementar un plan de comunicación interna. Os vamos a destacar algunos. ¿Cuáles destacaríamos? Pues destacaríamos, por ejemplo, que disminuye los errores internos. Reduce además los errores externos, esos que llegan al usuario, esos costes de la no calidad que no debemos asumir. Aumenta además la eficiencia y la productividad de los trabajadores, como estábamos diciendo, y disminuye los conflictos internos y la ambigüedad a la hora de realizar ciertas tareas. Para que podamos elaborar un plan de comunicación, va a ser muy importante que seamos capaces, como siempre, de alinear el objetivo de la estrategia a los objetivos y a la política de calidad de la organización. El plan de comunicación debe responder siempre a unos objetivos claros y debe además siempre permitir, como todo, la verificación de que la estrategia que estamos utilizando es la adecuada. Debemos tener siempre en cuenta los elementos fundamentales para un sistema de gestión de la calidad. ¿Cuáles son estos? Ya deberíamos saberlos. Y es que la calidad siempre es el resultado de una actitud positiva hacia el trabajo. ¿Cómo podemos lograr esa actitud positiva entre todos los componentes de una empresa o de una organización, como es vuestro caso? Bueno, sabemos que es una tarea difícil, pero no es una tarea imposible. Existen armas para poder lograrlo. ¿Cuáles son estas? Pues, por ejemplo, la formación, la información, la participación, el reconocimiento y la motivación y la estructuración, ¿vale? Durante el procedimiento de la planificación de las comunicaciones, no nos debemos olvidar que una de las cosas que debemos establecer y mantener son unas relaciones de confianza entre la organización y sus partes interesadas. Esto es muy importante. Para ello se hace imprescindible que cumplamos las siete Cs de las relaciones públicas. ¿Cuáles son estas? Bueno, la primera, credibilidad. La segunda, contexto, contenido, claridad, continuidad, consistencia, canales de comunicación y, muy importante también, capacidad del auditorio. Por lo tanto, la comunicación interna, y nos estamos refiriendo todo el tiempo cuando hablamos de comunicación interna a las comunicaciones que se generan entre los diferentes niveles de la organización, y esto es una gran verdad, representa el talón de Aquiles de muchísimas organizaciones. Sí, por increíble que te parezca, incluso dentro de una organización, dentro de esas áreas, es complicado, incluso dentro de un área organizativa, que haya una comunicación fluida. Sí, es verdad, pasamos todo el día allí juntos, en el mismo centro y en el mismo espacio de trabajo, y aún así no conseguimos limar esos errores de comunicación. Sigue habiendo asuntos que se dan por hecho y que, sin embargo, deberían saber los demás. Hay otros en los que se nos olvida comunicar cierto aspecto importante a un compañero. Todos estos problemas de comunicación dentro de la organización se podrían resolver, se podrían solucionar. ¿Cómo? Pues simplemente poniendo, por ejemplo, en copia a un compañero cuando enviamos un email, ¿verdad? Pero no se trata tampoco de meter en el hilo del mensaje, del email, a todos los miembros de la organización, sean o no personas necesarias acerca de lo que está tratando el correo electrónico. De lo que se trata es de analizar qué es importante comunicar entre las diferentes áreas de la organización y diseñar un plan de comunicación interna para resumir qué asuntos deben comunicarse, en qué momento deben comunicarse, cómo deben comunicarse y quién debe comunicarlos, ¿vale?
Por lo tanto, como toda mejora también que vayas a implementar en tu organización, debes tener en cuenta que lo debemos hacer de una forma estructurada, de una forma organizada y a través de las personas indicadas para ello. Bueno, tenemos claro que ya que es un plan de comunicación interna, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, si me deja pasarlo, eso. Vamos a ver cómo poder crear ese plan de comunicación, como decíamos al principio, en 6 sencillos pasos. El primer paso, deberemos identificar los departamentos y las áreas de la organización en la que debemos comunicar esos asuntos internos. Para ello, vamos a ver dónde, dentro de esos departamentos o esas áreas, dónde es imprescindible que exista comunicación. Esta identificación y relación va a ser la base para que luego podamos sentar a las personas responsables de dichos áreas, de dichos departamentos y tratar esos asuntos que deben comunicar de forma interna entre ellos. El segundo paso, bueno, pues como ya hemos sentado, como hemos dicho, la base en el paso anterior, lo que vamos a hacer es convocar una reunión entre esos responsables de los departamentos de las áreas. Los vamos a sentar, ellos van a asistir a la reunión conociendo de antemano que lo que vamos a tratar es de crear un plan de comunicación interna y por lo tanto, por ejemplo, en esa convocatoria de reunión, el orden del día podría ser decisión de asuntos a comunicar internamente. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que cuando estas personas asistan a la reunión lleven preparados los asuntos que desde su punto de vista son importantes que se les comunique dentro de ese departamento y viceversa. El paso 3, bueno, pues con toda esa información vamos a decidir exactamente qué debemos comunicar entre esos departamentos y esas áreas de organización. Vamos a seleccionar, ¿vale? Toda esa información que ha surgido. Es el momento de que tengamos en la cabeza la mejora interna de ambas áreas organizativas, ¿vale? También vamos a tener en cuenta a la hora de comunicar qué asuntos debemos tener en cuenta, ¿vale? Dependerá de los departamentos y de las áreas que se estén reuniendo, pero en términos generales esos asuntos podrían estar relacionados, por ejemplo, con proveedores, ¿no? ¿Quién se ocupa dentro de esas áreas o departamentos de seleccionar de forma inicial? ¿Quién los va a evaluar a los proveedores de forma periódica? ¿Quién va a realizar los pedidos? ¿Quién los va a recibir? Por ejemplo. También puede ir relacionado con los procesos administrativos, qué documentación interna se debe hacer llegar al otro departamento o cuál debo recibir. Procesos, por ejemplo, dentro de la prestación de servicios, qué se debe comunicar para evitar incidencias, cómo gestionar una no conformidad, por ejemplo, o comunicarla. También quién debe, por ejemplo, comunicarse con un usuario para informarle de determinados aspectos dentro del departamento, o la dirección, quién debe reportar cierta información a la junta directiva, ¿vale? A la alta dirección, a la gerencia de la organización. En el paso 4, lo que vamos a hacer es estructurar ya el plan de comunicación, ¿vale? ¿Cómo vamos a estructurar ese plan de comunicación? ¿Qué formato le vamos a dar al documento? ¿Cómo vamos a presentar esa información? Bueno, pues lo más sencillo es que lo hagamos en una tabla, ¿vale? En la que quede reflejado de manera bilateral que deben existir entre los departamentos y las áreas. Por ejemplo, por filas podemos poner el asunto que van a tratar y que se han decidido anteriormente, y por columnas podemos poner quién comunica, qué comunica, a quién comunica, cuándo comunica y cómo comunica, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que debe tener la estructura del plan de comunicación. Asunto a comunicar. Vamos a definir claramente qué evento debe suceder para que surja esa necesidad de comunicarse entre ambos departamentos, entre ambas áreas. ¿Qué situación se tiene que dar? ¿Vale? Eso es muy preciso que lo definamos. ¿Quién va a comunicar? Es decir, debes describir qué puesto de trabajo es el encargado de comunicar cuando ocurra esa situación, ¿vale? Y describirlo por puesto de trabajo y no por persona nominativa. Vamos a ver qué comunicar, ¿vale? Vamos a definir exactamente qué comunica ese puesto de trabajo teniendo en cuenta la situación o el evento que ha ocurrido.
Vamos a ver a quién se lo debe comunicar, quién debe ser el receptor, cuál es el puesto de trabajo al que le debe comunicar el asunto, cuándo lo debe hacer, ¿vale? ¿En qué momento debe comunicar que el evento ha ocurrido? ¿Se debe comunicar al instante? ¿Se debe hacer un tiempo después? Todo eso deberemos precisarlo. ¿Y cómo comunicarlo? Vamos a identificar varias vías de comunicación, ¿vale? Debe ser de forma escrita, lo tiene que hacer por mail, lo tiene que hacer por teléfono, lo tiene que hacer de forma personal, de forma presencial, ¿vale? Paso 5. Ya tenemos prácticamente el plan de comunicación. Hemos identificado los departamentos o áreas implicadas, hemos sentado a los responsables de esas áreas, se han puesto de acuerdo de qué información deben retroalimentarse, ¿verdad? Hemos decidido sobre esa información cuál sí y cuál no y hemos estructurado el plan. Bien, pues ahora es el paso de que lo entreguemos a los distintos integrantes de cada uno de los departamentos y de las áreas de la organización, ¿vale? Para que estos lo puedan revisar y puedan aportar cualquier sugerencia o mejora del mismo, ¿vale? Cada persona que desarrolle un puesto de trabajo tiene que tener claro y presente qué es lo que debe comunicar y a quién y cómo, etcétera, ¿vale? Paso 6. Como en todos los procedimientos dentro del sistema de gestión de la calidad, vamos a revisar y o rectificar el plan de comunicación en su caso, siempre y cuando sea necesario, ¿vale? Que hay unos responsables del departamento que han identificado algunas mejoras que podemos incorporar y están de acuerdo, pues vamos a incorporarlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos hecho un plan de comunicación, lo hemos comunicado, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerlo a prueba, ¿vale? Tenemos que probarlo, ponerlo en marcha y ver si efectivamente mejora la comunicación interna de nuestra organización. En caso de que no sea así, deberemos rectificarlo, modificarlo, mejorarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver ahora en este apartado como entidad qué responsabilidad tenéis con respecto a la comunicación, que es muy grande, ya lo advierto, ¿vale? Gran parte de los procesos de comunicación, ¿verdad?, dentro de una organización están dirigidos a la sensibilización, a la concienciación de la opinión pública, ¿verdad?, a la movilización de la sociedad, a la generación de incidencia política con respecto a una problemática determinada. Todo esto está dentro de la comunicación externa, pero también es muy necesario que dentro de la organización establezcamos canales de comunicación interna con aquellas personas que intervienen en el funcionamiento de la organización, para que esto les mantenga en contacto y les permita contribuir a lograr los objetivos generales. Por lo tanto, la comunicación para una ONG va a ser un instrumento al servicio de la misión. La comunicación va a ser un elemento transversal y una herramienta estratégica en la organización, ¿vale? Como decíamos, como entidad, como asociación, queremos y debemos dar a conocer nuestra misión al conjunto de la sociedad para implicarles, ¿vale? Para que de alguna manera puedan colaborar y puedan contribuir a que alcancemos nuestros objetivos, ¿vale? Todas las organizaciones sin ánimo de lucro, todas, es posible que no cuenten con un departamento de comunicación, pero lo que está claro es que todas y cada una de ellas comunican, ¿vale? Vamos a pensar, la mayoría de las entidades sin ánimo de lucro, vosotros como asociaciones, ¿cómo nacisteis? Pues nacisteis con un objetivo muy concreto, ¿verdad? El de responder a las necesidades de determinado colectivo. Por lo tanto, todas esas acciones que encaminemos para conseguir ese objetivo deben ser específicas y deben ser tangibles. Deben paliar las carencias, deben establecer soluciones, ¿vale?, a los beneficiarios. Ese es cumplir con nuestro objetivo fundacional, pero nuestra misión debe ir más allá, no debe ser un parche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que esas necesidades que de alguna manera estamos cubriendo desde nuestra asociación, en la sociedad siguen presentes a mayor o menor escala. Por eso es necesaria la sensibilización y la concienciación. Por eso debemos ser ambiciosos e intentar ir a soluciones que no sean puntuales, que se extiendan, ¿vale? Por lo tanto, nuestra misión también va a consistir en involucrar, como decíamos, al mayor número
de personas en nuestra causa, ¿verdad? Implicar a nuestro pueblo, a las asociaciones, a las organizaciones, a los responsables políticos, a las empresas, a la sociedad, ¿verdad? Para conseguirlo es fundamental que involucremos a nuestro entorno, ¿vale? Que seamos capaces de construir una imagen singular y coherente que refleje de manera fiel nuestra cultura y nuestros valores. En esa labor de implicación y de sensibilización y de toma de conciencia, la comunicación es vital, ¿vale? Y esa comunicación no solo debe ser externa, sino también interna. No nos podemos olvidar de la interna. Además, esta unidad temática va dedicada a la comunicación interna, ¿vale? Que es esa que se desarrolla dentro, en el seno de nuestra organización, ¿vale? Es esa que va dirigida a las partes interesadas, a los usuarios, a los beneficiarios, a los socios, a todas esas personas que intervienen en el funcionamiento de la organización y que también necesitan canales de comunicación que les mantengan en contacto y que les permitan contribuir a lograr los objetivos generales. ¿Vale? Vamos a ver cómo, como decíamos, no todas las organizaciones tienen un departamento de comunicación, pero en el caso de que la tengan, de que tengan ese departamento, ¿qué funciones debe cubrir el responsable de ese área? ¿Vale? Como siempre, cuando una organización es pequeña o acaba de iniciar su actividad, la responsabilidad de la comunicación va a recaer en un miembro de la junta directiva. Pero ¿qué pasa a medida que la organización va creciendo en cuanto a tamaño y en cuanto a actividad? Que necesita comunicar más, ¿vale? Entonces, esta función la deberá asumir un personal especializado, ya sea voluntario o ya sea contratado, ¿vale? Las funciones que va a realizar esa persona van a depender de la dimensión y de las características de cada entidad, ¿vale? Las fundamentales te las explicamos ahí en este esquema. Están relacionadas con la comunicación externa y la captación de fondos, pero también con la comunicación interna y con la relación con los medios, con las redes sociales y con la obtención de información, ¿vale? La información no solo es lo que nosotros transmitimos, nosotros también tenemos que recibir información, ¿verdad? Para poder incorporarla a nuestra organización, a nuestro funcionamiento, para que de esa manera podamos responder a las necesidades e inquietudes de las personas que integran nuestra organización, ¿vale? Solemos olvidarnos de esa parte, pero es muy importante. También debemos recibir información, no solo comunicar. Bueno, las funciones, como decíamos, del responsable de comunicación. Esto sería lo ideal, ¿vale? Se ocuparía del gabinete de prensa y las redes sociales, es decir, de transmitir toda la información de la entidad a los medios de comunicación, de la comunicación interna, es decir, de proveer al equipo de toda la información para su trabajo, para su motivación y su implicación. Se ocuparía también de las relaciones institucionales, es decir, de promover las relaciones con otras instituciones y organismos. Se ocuparía de la comunicación externa para la captación de fondos, ¿vale? Y también la de obtención de información, que decíamos que era tan importante, el recibir e incorporar toda esa información que proviene de las partes interesadas, ¿vale? La organización, desde luego, que es el eje la comunicación es el eje que vertebra a todo grupo humano. Debemos tender a que deje de ser una función simplemente algo de lo que nos tenemos que ocupar para que se convierta en una opción, en un talante, en una apuesta estratégica por el diálogo entre todos los agentes de nuestra entidad, ¿vale? Es muy necesario que la organización transmita un mensaje claro, ¿vale? Un mensaje adaptado permanentemente a los públicos objetivos en los diferentes canales y en los diferentes soportes que tenga disponibles, que tenga a su mano, ¿vale? Es necesario que realice ese trabajo de difusión, ¿vale? De cara al exterior, para cobrar notoriedad, para tener mayor autoridad, para rendir cuentas, para vincular las campañas de captación de fondos a nuestra misión y además fidelizar a donantes y voluntarios, ¿vale? Pero como decíamos, también es necesaria la comunicación interna,
esencial para que se desarrolle la actividad en nuestra organización con un funcionamiento óptimo para poder obtener éxito, ¿vale? Debemos transmitir a los empleados y a los voluntarios los objetivos estratégicos que promueve la organización. Debemos fomentar la participación y generar ese sentido de pertenencia, ¿vale? Una información fluida y estrecha entre los departamentos va a ser vital para el buen funcionamiento interno. ¿Cómo vamos a comunicar? ¿Vale? Estamos hablando mucho de quién y qué, pero ¿cómo vamos a comunicar? Bien, pues tenemos muchas formas de comunicar y en los diferentes espacios, ¿vale? Podemos comunicar a través de la página web, a través del perfil en redes sociales, mediante un envío de un newsletter, con revistas y publicaciones en prensa. Es decir, tenemos un montón de actividades a las que nos podemos acoger, que podemos realizar para poner en valor nuestro trabajo, ¿vale? Pero para ello debemos siempre contar con un plan de comunicación que recoja los objetivos, los públicos a los que nos dirigimos, los mensajes que vamos a transmitir, los canales de comunicación a través de los que los vamos a lanzar y las acciones internas y externas que vamos a realizar. Este documento, este plan de comunicación que digo con el que debéis contar todas las entidades, nos va a ayudar a alcanzar la misión, ¿vale? A llegar a los diferentes públicos a los que nos dirigimos, a que los mensajes se transmitan de manera efectiva, ¿vale? Esta especie de hoja de ruta que supone el plan de comunicación debe considerar no solo las técnicas, digamos, online, o sea, offline, sino también las online, ¿vale? Es cierto que las nuevas tecnologías han puesto el foco de la comunicación en Internet y hoy en día, si no tienes una página web, es como si no existieras, ¿vale? Si no tienes redes sociales, es como si no existieras. De hecho, se ha convertido en la principal carta de presentación de una organización. ¿Por qué? Porque lo primero que buscamos es, a la hora de informarnos, es la página web o las redes sociales de una organización en concreto, ¿vale? Además, la necesidad de llegar a públicos más jóvenes requiere de la presencia en redes sociales. Hay un estudio que dice que casi 26 millones de españoles usan de forma activa las redes sociales y pasan alrededor de 1 hora y 20 minutos al día conectados a ellas, ¿vale? Las redes sociales más usadas son el WhatsApp en primer lugar con un 85%, Facebook un 81%, YouTube un 70%, Instagram un 59%, Twitter un 51% y TikTok, que es la red que más crece en usuarios. Del 3% ha pasado al 16% en nada de tiempo. Por lo tanto, las ONGs no pueden quedarse al margen de las nuevas tecnologías y deben fomentar la formación en competencias digitales y el intercambio de experiencias comunicativas entre organizaciones. El tercer sector, la verdad es que debe asumir y superar los diferentes retos de comunicación que para ellos se proponen, existen, ¿vale? Cada vez más fundaciones, más organizaciones, más asociaciones se mueven en un entorno más competitivo, luchando por conseguir atención, luchando por conseguir el apoyo a su causa, ¿vale? Por lo tanto, debemos saber poner en valor a nuestras organizaciones. ¿Para qué? Para construir, como decíamos, esa imagen de credibilidad y de confianza. Desde el por qué lo hacemos hasta cómo lo hacemos, qué nos mueve, qué nos hace diferentes a otros, ¿vale? La transparencia y el buen gobierno son piezas claves y mucho más en los tiempos de dudas e incertidumbres. Esa confianza, la confianza puede marcar la diferencia. Necesitamos crecer, necesitamos llegar a más públicos, conseguir que se nos apoye, ¿verdad? Pero para ello debemos hacer algo, ¿verdad? Debemos hacerlo a nuestra manera, a nuestro porqué y nuestro para qué nos diferencia, ¿vale? Y esto debe condicionar nuestra comunicación.
Estamos ofreciendo a la sociedad en su interacción con nuestra causa algo muy poderoso, que es la oportunidad de mejorar las cosas, de poner su granito de arena para cambiar el mundo. Por eso es importante que consigamos movilizar y que consigamos involucrar a todo el mundo. Por lo tanto, y sin olvidar, como decíamos, no solo de cara al exterior, sino al interior. Un aliado clave en este trabajo van a ser, como siempre, nuestros trabajadores, nuestros voluntarios. Nuestra organización, no podemos olvidarlo, está formada por personas que son, sin duda, los mayores embajadores de nuestra misión y los mayores aliados de nuestras acciones de comunicación. Por lo tanto, vamos a dedicarles atención, la atención necesaria, ¿vale? La sociedad, como sabéis, exige que las organizaciones nos rijamos por criterios de eficacia y de transparencia, ¿vale? La comunicación va a ser, como os decía, una estrategia, una herramienta clave para generar credibilidad y confianza, ofreciendo acceso a la información de manera gratuita, ¿vale? Por lo tanto, esa página web es tan importante para nuestra organización y que esa información esté completa y esté actualizada sobre la actividad que realizamos, ¿vale? También la información contenida en todos los materiales que utilicemos, en todos los canales de comunicación, debe reflejar de manera fiel nuestra imagen, ¿vale? A través de estos canales de comunicación, los que podamos establecer o queramos establecer, debemos poner a disposición pública pues, la memoria de actividades, las cuentas anuales, las informaciones relevantes sobre los órganos de gobierno, sobre el equipo de trabajo, el equipo técnico, ¿vale? Cuanto más transparencia, mejor. Bueno, y vamos a definir cuál es la estrategia del área global de comunicación, ¿vale? Del área de comunicación. Bueno, el primer paso va a ser diseñar una buena estrategia, ¿vale? Y para ello debemos comprobar que hay un receptor y hay un emisor, ¿vale? Muy a menudo nos centramos en lo que queremos transmitir, pero las entidades sin ánimo de lucro no deben dejar de lado un elemento esencial, lo que el receptor está dispuesto a decir y también a escuchar. Por lo tanto, antes de definir esa estrategia global, no solo debemos pensar qué queremos decir, sino también qué quiere escuchar el destinatario de mi mensaje, qué le puede interesar de todo lo que le quiero contar, ¿vale? Por lo tanto, no se trata únicamente de que los mensajes se lancen, sino de que se lancen de manera eficaz. Por eso debemos previamente identificar a las personas o instituciones, aunque sea de manera global, para saber cuáles son sus centros de interés, cuáles son sus preocupaciones, sus deseos, sus inquietudes, ¿vale? Cualquier dato que conozcamos nos va a permitir diseñar una comunicación mucho más cercana al receptor y, por lo tanto, vamos a tener más posibilidades de lograr nuestro objetivo. Son muchos y variados los destinatarios, ¿verdad?, susceptibles de recibir mensajes de nuestra entidad sin ánimo de lucro y para ello, para todos ellos deberemos pensar en los mensajes que queremos transmitir, en los canales, en los medios, ¿vale?, para que ese mensaje llegue de manera efectiva y también, muy importante, en los momentos más oportunos para lanzar esas comunicaciones. Por lo tanto, a la hora de comunicar, lo más importante, planificar, ¿vale? Las acciones de comunicación van a ser uno de los ejes más importantes. ¿Por qué? Porque están ligados íntimamente a la misión y a las actividades de nuestra organización. Es muy importante definir o rediseñar periódicamente y permanentemente varios aspectos. Por ejemplo, las principales líneas de comunicación de la organización, los tipos de beneficiarios y de acciones que vamos a desarrollar para cada uno de ellos. Establecer un cronograma con distintas acciones que vamos a realizar. En caso que sea necesario, establecer también un presupuesto para llevar a cabo esas acciones y los medios humanos necesarios. Y la coordinación interna y externa que debemos realizar en cada caso, ¿vale? Es muy interesante que todo grupo de personas que componen nuestra entidad dediquen un tiempo de trabajo a precisamente valorar, buscar esos valores que están presentes en la organización, esos elementos que llamamos diferenciadores, ¿vale? Es necesario que pongamos a todo el mundo a trabajar en encontrar esos valores diferenciales, ¿vale? Esto puede ser un buen soporte
para la comunicación, siempre y cuando se conviertan en unos enunciados, ¿vale? Es necesario que destaquemos los que son más propios de nuestra entidad, los que la hacen más identificable y la distinguen de las demás. Se trata de los valores que vamos a ir incluyendo en cada uno de los mensajes, ¿vale? Toda entidad, además, puede contar con elementos positivos también, sin argumentos para la comunicación. Podemos sentirnos, por ejemplo, orgullosos de un equipo humano y bien capacitado, de nuestra forma de trabajar, de las actividades que tenemos en marcha, de los proyectos innovadores, ¿verdad? Ellos también van a ser identificables y reconocibles en nuestra entidad. No hay que olvidar tampoco que cuando las partes interesadas se ponen, por ejemplo, en contacto con nosotros como organización, hablo de las administraciones, de los proveedores, de usuarios, de otras asociaciones, para nosotros supone una prueba de solidez de nuestra base de comunicación, ya que perciben a través de esa llamada o de esa toma de contacto con nosotros si somos eficientes o somos lentos, si somos amables o descorteses, si somos profesionales o la apatía y la dejadez es nuestra bandera, ¿vale? Por lo tanto, también hay que cuidar eso. Otro de los aspectos que no debemos descuidar desde el punto de vista de la comunicación es la definición de un nombre, de una marca, que va a acompañar a cada uno de los mensajes de la entidad, ¿vale? Lo más normal es que esa marca sea el mismo nombre de la entidad, sin ánimo de lucro, ¿vale? A veces también utilizamos un eslogan, ¿eh? ¿Os suena UTAI por un mundo mejor? Como os he puesto ahí en la diapositiva, sí, ¿verdad? Por lo tanto, es importante también el logotipo. Es una pieza vital de tu imagen corporativa. ¿Por qué? Porque manda un mensaje al mundo de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿vale? Por lo tanto, es un elemento gráfico que debe identificar de inmediato a una marca, ¿vale? En este caso, a nuestra organización, simbolizando sus valores, haciéndola lo más memorable posible, ¿vale? Puede ser un icono, puede ser un emblema, puede ser una palabra, una frase, ¿vale? Una ilustración, un símbolo. Os he incorporado ahí el logo de Oretania y el logo de UTAI, ¿vale? Para que lo veáis. Por lo tanto, debemos establecerlo. Si no lo tenéis, sabéis que el logotipo de UTAI, como os hemos dicho otras veces, tiene las posibilidades de que lo podáis utilizar también de manera genérica y os podemos echar una mano en el diseño o en darle una vueltecilla a ese logo, ¿vale? Modernizarlo un poquito, porque vamos a ver también cómo debe ser ese logo, que debe estar actualizado, ¿vale? ¿Cómo debe ser? Bueno, lo primero que debo tener en cuenta es que el logotipo debe ser una decisión meditada, ¿vale? Ya que va a ser nuestra carta de presentación. Para empezar, un buen logotipo debe ser atractivo, ¿verdad? Para el público al que nos dirigimos. Por lo tanto, debe ser adaptado a las personas que nos dirigimos. Por ejemplo, si nos dirigimos a un público infantil, podemos utilizar colores, formas, símbolos, ¿verdad? Sin limitaciones. Sin embargo, si es un público de edad más avanzada, deberemos seleccionar, ser más selectivos en ese sentido, ¿vale? Además, debe ser sencillo, debe ser original, debe ser fácilmente recordable e identificable, muy importante, y la idea es que nos diferencie del resto, ¿vale? De marcas, del resto de organizaciones. Por lo tanto, debe captar la esencia de nuestra organización. Por cuestiones técnicas, además, el logotipo debe ser reproducible a cualquier tamaño, es decir, debe estar vectorizado, ¿vale? De este modo podemos utilizarlo desde nuestras tarjetas de visita para rotular una furgoneta, para hacer un letrero de nuestro local, para ponerlo en el encabezado de nuestros documentos, ¿vale? Si vuestro logotipo no está vectorizado, vais a tener problemas si algún día queréis retocarlo, ¿vale? Usarlo en una superficie grande. Por eso es importante que se pueda adaptar, ¿vale? Se puede reproducir a cualquier tamaño. También debe ser adaptable a todos los formatos, ¿vale? Debe verse bien en todo tipo de tamaños, en pantalla móvil, en la web, ¿vale? Y también debe funcionar si lo utilizamos como marca de agua, con fondo, en negativo, en blanco o en negro, ¿vale? Recordar todo esto que es muy importante. Además,
debe ser atemporal, ¿vale? Aunque lo ideal es tener un logotipo que sea temporal y sobreviva el devenir del tiempo, como decíamos, no viene mal de vez en cuando establecerle algún pequeño retoque, alguna pequeña modernización, que es una manera de renovarnos y de proyectar una imagen dinámica, ¿vale? Es importante también que esté presente en todos los elementos de la empresa, en el letrero del local, en el membrete de la factura, en la firma del email, en cualquier sitio, ¿vale? Que difundamos lo máximo posible nuestro logotipo. ¿Qué herramientas o qué canales de comunicación tenemos disponibles en las organizaciones? Pues muchísimos, son muchos y muy variados y tienden a seguir creciendo y ampliándose a medida que la política de comunicación crece, ¿vale? Los mensajes que transmitimos desde nuestra entidad se trasladan de diferentes soportes. Los más utilizados, pues los estáis viendo, cartas, circulares, folletos, revista periódica, boletín interno, reuniones, llamadas, actos públicos, ¿verdad? Encuestas, formularios de evaluación, charlas, conferencias, la propia web, las redes sociales, los medios de comunicación. Todos estos son soportes en los que podemos trasladar nuestros mensajes. Y por lo tanto también existen numerosas y diferentes situaciones en las que la organización puede realizar un despliegue de material informativo, como puede ser, por ejemplo, el Día Mundial Europeo de la Discapacidad, ¿verdad? Sería un día importante en el que poder lanzar nuestros mensajes, ¿vale? Nuestro material informativo. Los medios de comunicación, por supuesto, que son... ¡Ay, va! Se me ha ido. Por los medios de comunicación, como os decía, por lo tanto, sobre todo en días estos especiales, el Día Mundial, el Día Europeo ¿verdad? Son un excelente altavoz para darnos a conocer a los demás, para transmitir una imagen positiva de nuestra organización y del trabajo que realizamos. A medida de que nuestras actividades sean más conocidas, va a ser más fácil incrementar los recursos económicos necesarios para poder desarrollarlas. Por eso es tan importante darlas a conocer. Cuando nos relacionamos con los medios de comunicación, lo más habitual es que lo hagamos a través de una convocatoria de rueda de prensa, que es cuando invitamos a los periodistas a que asistan a un acto de presentación, o enviándoles un comunicado de prensa. Les remitimos un mensaje informativo con una estructura autónoma, ¿vale? Siempre os vamos a recomendar que tengáis en cuenta los horarios de los periodistas si queremos convocar y queremos que se cubra la rueda de prensa, ¿vale? Si queremos garantizar que se nos dé cobertura. Ellos suelen dedicar la mañana a la recogida de la información y la tarde a elaborarla. Y antes de contactar con cualquier medio de comunicación deberé tener claro qué voy a comunicar y si esto es novedoso y consistente, si se enmarca dentro de una estrategia claramente que hemos definido, si el mensaje está por escrito, si existe un portavoz que vaya a transmitir ese mensaje y quién, y si están previstas las respuestas a posibles preguntas que nos hagan los periodistas. Muy importante también que sepamos anticiparnos a eso. Bueno, vamos a ver, uy, que se me ha ido, la comunicación interna dentro de vuestra organización, ¿vale? Hemos visto qué herramientas, bueno, comunicación interna, van a ser quienes colaboran como voluntarios o como empleados y sin duda estos son el recurso más importante con el que cuenta la entidad, ¿verdad? El equipo humano, ¿verdad? Es el recurso, el capital más importante de nuestra organización. Hablamos de los socios, de la junta directiva, de los colaboradores, de los voluntarios, de las familias, de los proveedores, ¿vale? Actualmente es común que usemos herramientas como WhatsApp, grupos de correo, comunidades en redes sociales, ¿vale? Para la comunicación interna o para coordinarnos. Estas herramientas suelen ser de bastante ayuda, pero no están exentas de riesgos y debemos valorarlos y tenerlos en cuenta. Por lo que si vamos a usarlas, quizás sea bueno que incorporemos en nuestro plan de comunicación un apartado para desarrollar normas o protocolos de uso, ¿vale? Así como buenas prácticas de estas herramientas. Quienes colaboran, como decíamos, como voluntarios o empleados, sin duda van a ser el objeto de nuestras comunicaciones, ¿vale? Por ello, para que la buena marcha de la organización sea una realidad, debemos abordar las comunicaciones internas.
Y a la hora de definir qué contenidos y qué canales tendrá una organización, es importante que primero tenga claro qué objetivos pretende lograr, ¿vale? Algunos objetivos de la comunicación interna son el de informar, ¿vale? El de dar información adecuada y necesaria para el desempeño del puesto de trabajo, y también sobre la organización, toda la información sobre su misión, su filosofía, sus valores, su estrategia, es decir, la dimensión de la gestión, ¿vale? La participación, el facilitar el diálogo, el feedback, ¿vale? Debe ir de abajo arriba. Es fundamental para que las propuestas y las ideas circulen y se puedan tener en cuenta que escuchemos a los equipos, ¿vale? Todo esto es fundamental siempre para toda organización, esa dimensión social. Otro de los objetivos es potenciar el sentimiento de pertenencia. El equipo humano va a aumentar su eficacia y su eficiencia en la medida en la que se sienta parte del proyecto y que sienta que la organización lo valora positivamente, ¿vale? También para que cumplan adecuadamente su papel como transmisores externos de la imagen de la entidad, esa dimensión cultural. Otro de los objetivos es implicar y motivar al equipo, ¿verdad? Involucrar, que todos se sientan partícipes del proyecto, que ese proyecto sea común y que donde ellos encuentren un espacio para las aportaciones, para la toma de decisiones y sobre todo que les demos el reconocimiento a sus méritos, el reconocimiento que se merecen, esa dimensión humana. Y por último también hacer branding interno, es decir, vamos a comunicar nuestra marca, vamos a hacer partícipes a las personas que son responsables también de esos éxitos, vamos a hacerles partícipes de la buena marcha de la organización. Esto va a aumentar su satisfacción y su implicación, ya que se sentirán parte del éxito, ¿vale? Es un matiz de esa dimensión cultural. Por lo tanto, debemos dedicarles la atención necesaria, y para poder dedicarles la atención necesaria, ¿verdad?, debemos poder ofrecerles la información que necesitan, ¿vale? Con información se refuerza el sentido de permanencia al equipo, mejora el funcionamiento interno, se identifican mejor los problemas y también las soluciones y se dispone de tiempo para afrontarlas. Fijaos si es positivo contar con la información necesaria. Sin embargo, sin información lo que se produce es desmotivación, es el comentario de somos los últimos en enterarnos, o situaciones absurdas como las de no sabíamos que había en marcha un proceso de selección y mucho menos que el nuevo se incorporaba hoy. Vamos a evitar todo este tipo de situaciones, ¿vale? Para que la información circule de manera adecuada, compartiendo lo que es útil y beneficioso, ¿vale? Y reteniendo lo que ha de mantenerse confidencialmente, porque no hay por qué informar de todo y transmitirlo todo, ¿vale? Es necesario que establezcamos un sistema organizado de información interna, identificando qué es exactamente lo que pretendemos y lo que necesitamos difundir. ¿Y qué es eso? ¿Qué debemos comunicar? Bueno, pues algunos de los elementos que podemos o debemos comunicar son los planes operativos y objetivos, ¿vale?, anuales de cada área, de cada departamento, las orientaciones principales para el año. Este año vamos a definir los objetivos de 2022 dentro de nuestra organización y los vamos a comunicar. Las reestructuraciones, los organigramas nuevos, las incorporaciones, los ceses, las promociones, los cambios o las remodelaciones de locales, de áreas, de actividades, ¿vale? Las reflexiones estratégicas que se llevan a cabo, los grandes hitos que tiene la entidad y también sus áreas, si hay los horarios y también los días de fiesta, los festivos, los resultados anuales, ¿vale? Todo esto es materia de comunicación interna, ¿verdad? Y los soportes sobre los que los vamos a llevar a cabo, bueno, antes hemos visto unos cuantos, ahora vamos a ver otros. Debemos tener en cuenta siempre, como decíamos antes, que para transmitir la información, la comunicación también debe servirnos para obtener y recibir información. No solo dar información, sino también para obtener y recibir información, ¿vale? Algunos soportes, la carta personalizada, el mensaje interno, el tablón de anuncios, el correo electrónico, la página web, las reuniones por área, por equipo, el boletín interno, la entrevista personal. Hay muchas, ¿vale? Y se van a adaptar siempre a tu organización.
obviamente la entidad está en contacto permanente con la sociedad, está trabajando sobre el terreno, ¿verdad? Y su equipo humano se relaciona con usuarios y socios, pero esto no es suficiente. Para responder a las necesidades de estos es necesario que diseñemos instrumentos específicos, sistemáticos y objetivos, ¿vale? Y vamos además a tener en cuenta que nuestra organización no es una isla en mitad del océano, también se comunica con otras organizaciones, ¿vale? Vamos a ver la importancia de las relaciones institucionales y las relaciones con otras agrupaciones, federaciones o coordinadoras, ¿vale? Dentro de nuestra organización. Bien, pues las relaciones institucionales desde luego que son fundamentales para conseguir un óptimo funcionamiento de la entidad, ¿vale? Nos va a permitir hacer llegar nuestras reflexiones a distintos líderes de opinión, ¿vale? Nos va a abrir puertas y a facilitar contactos que también son otra de las funciones de las relaciones institucionales y además contribuye a transformar de manera más profunda y duradera las injusticias y las problemáticas. Por lo tanto, es fundamental que identifiquemos qué instituciones nos interesan más como entidad, ¿vale? Y no olvidemos incorporar pues, a secretarios, ayudantes, etcétera, que son las personas que nos van a abrir la puerta de esa institución. ¿Vale? Vamos a incluir también a crear y actualizar esa base de datos con las funciones, direcciones, teléfonos, correos electrónicos y otra información que sea relevante de esas instituciones, ¿vale? Vamos a diseñar un plan coherente y práctico con el tamaño de nuestra entidad y lo vamos a revisar periódicamente qué acciones tenemos que realizar para comunicarnos con las instituciones, ¿vale? Y las vamos a mejorar y a corregir continuamente. Y vamos a impulsar esas relaciones, ¿vale? Vamos a asignar un pequeño presupuesto a este apartado y lo vamos a utilizar. Deberemos ser muy sistemáticos en esto, ¿vale? Además, como decíamos, es muy probable que nuestra entidad no sea la única que trabaje en su ámbito, ¿verdad? Sería bueno pues, que pudiéramos establecer alianzas con todas las agrupaciones, asociaciones, federaciones que se dedican también a, que comparten la misma misión que nosotros, ¿vale? Es importante, como decía, que establezcamos esas alianzas, que compartamos experiencias, que nos apoyemos, que promovamos las acciones conjuntas, las acciones paralelas, ¿vale? Sería muy bueno poder establecer esas alianzas, poder compartir experiencias. Especialmente importante cuando se diseñan programas de presión política encaminadas a conseguir que algún gobierno local, regional, provincial, estatal, adopte ciertas medidas, ¿verdad? O simplemente sean más sensibles a la situación, a las necesidades de un determinado colectivo. Ahí es muy importante la unión y por eso ahí, si cabe, cobra más fuerza UTAI como proyecto conjunto, ¿vale? Y bueno, pues en el último punto de esta unidad temática lo que te proponíamos es que realizaras un autodiagnóstico, ¿vale? Una vez desarrollamos la unidad temática, nos gustaría que antes de ponerte a elaborar el registro de la matriz de comunicaciones internas, reflexionaras sobre las cuestiones que os planteamos, ¿vale? Con el fin de poder establecer una línea de base sobre la que construir estrategias de mejora continua, ¿vale? En el futuro. Te pedíamos que valoraras del 1 al 4 estas cuestiones, ¿vale? Os hemos adjuntado en el manual un cuestionario para que podáis rellenarlo con más facilidad, para que podáis sumar el total y después sacaremos alguna conclusión sobre estas cuestiones, ¿vale? En vuestra entidad hay una persona que se responsabiliza de la comunicación. ¿Elaboráis un plan de comunicación? Tenéis que contestar sí, no, es probable o no parece, ¿vale? El 1 es no, el 2 es no parece, el 3 es probable y el 4 sería sí. Los valores específicos de tu entidad están identificados. Los mensajes al exterior se apoyan en eventos novedosos e innovadores. Tenéis una marca claramente identificada y un folleto de captación de socios y de presentación de la entidad. Elaboráis cada año una memoria. ¿Contáis con un logotipo? ¿Solo existe un logotipo que utilizáis sin ninguna variación, salvo para la adaptación en blanco y negro? Disponéis de más de uno. ¿Ese logotipo tiene más de 12 años? ¿Tiene menos? Cuando diseñáis un impreso, ¿están claramente definidos con antelación esos destinatarios y los objetivos? ¿Las portadas de los impresos son generalmente atractivas? ¿Da ganas de abrir el folleto? Ser sinceros, ¿eh?
¿Hay empresas que colaboran con nuestra entidad? ¿Las aportaciones de los socios privados representan más del 20% total de los ingresos? ¿Cada año tenéis un 10% más de socios? ¿Y los medios de comunicación nos llaman espontáneamente más de 5 veces al año? Tenemos que estar nosotros detrás de ellos. ¿Tenéis una base de datos de contacto de medios de comunicación? Sobre todas estas cuestiones deberíais reflexionar, ¿vale? Tenéis que sumar los resultados y ver que, bueno, pues si habéis sacado menos de 50 puntos, ¿vale? Si la puntuación, como decía, suma menos de 50 puntos, deberemos mejorar mucho en cuanto a la gestión de la comunicación, ¿vale? Si la puntuación está en torno a los 63 puntos, estáis en un punto intermedio, ¿vale? Tenéis elementos muy positivos y otros no tanto, pero bueno, estáis ahí, estáis en el camino. Y si es superior a 75 puntos, os tenemos que dar la enhorabuena porque vuestra comunicación, vuestra gestión de la comunicación es muy positiva, ¿vale? Para buscar pistas de mejora, que por eso queríamos que hicierais el autodiagnóstico, deberíais tener una reunión específica con los responsables de las áreas y departamentos y plantearles los aspectos negativos relativos a las cuestiones que habéis contestado y que han obtenido una puntuación entre un punto o dos, ¿vale? Y después reflexionar conjuntamente sobre qué soluciones podéis buscar entre todos, cuál es la estrategia global que deberíais revisar o qué políticas concretas. ¿Tenéis plan de comunicación? ¿Deberíais realizar algún estudio, alguna encuesta para obtener algún dato más? Por lo tanto, esta actividad de autodiagnóstico puede ser muy interesante y muy constructiva, muy productiva para vuestra entidad. Y por último, como cada semana, te vamos a pedir que trabajes el paso, ¿vale? Y lo envíes y lo subas a Drive. Este caso es el RG11, PZ9, PS9, matriz de comunicaciones internas, ¿vale? Como sabéis, la comunicación interna es muy importante para las organizaciones. Te hemos adjuntado la matriz de comunicaciones interna de UTAI. Aquí os la hemos puesto un poco más en bonito para que la pudierais ver. Como veis, hay una columna en la que se indica qué se comunica, quién lo comunica, a quién se comunica, cuándo se comunica y cómo se comunica, ¿vale? Y bueno, hemos establecido un poco las políticas de comunicación interna de UTAI, ¿vale? A través de esos canales, a través de esas personas y esos responsables. Bueno, pues te pedimos que hagas lo mismo para tu entidad. Y si tienes alguna duda a la hora de completar el registro o con la unidad temática, por favor, no te quedes con las dudas, resérvanos hora y día, dinos cuándo te viene mejor. Tenemos tutorías disponibles este martes de 10 a 2 y este jueves de 4 a 8. Sabes que solo tienes que mandar un correo a equiputai@gmail.com o un mensaje, una llamada al 618-571-646. ¿Vale? Os agradezco como siempre vuestra atención. Os recuerdo las tutorías, muy importantes, os podemos ayudar. Tenéis que hacer un esfuerzo por ir completando los registros, como os decía al principio de la unidad temática. En cuanto acabemos el paso de la semana que viene, el paso 10, nos detendremos, haremos una parada para poder elaborar el manual de calidad. Vamos a empezar por aquellas entidades que ya tenéis completos todos los registros, por lo tanto es muy importante que os pongáis al día. No os preocupéis si no lo habéis hecho porque os vamos a dar ahí un margen en ese parón para que os pongáis al día, pero vamos a empezar con aquellas que ya los tienen todos. Entonces, no os descolguéis, no os relajéis, seguir entregando y trabajando y elaborando esos registros tan importantes para la mejora del funcionamiento de vuestra organización, ¿vale? Y el viernes nos vemos en el encuentro semanal a las 10 de la mañana, ¿vale? Tendrá lugar, como siempre, a través de Zoom. Os espero a todos y a todas, hayáis visto la unidad temática o no. Estaremos ahí para repasarla, para resolver dudas y para cualquier otra cosa que vaya surgiendo, ¿vale? Nada más, muchísimas gracias de nuevo por vuestra atención, si nos veáis cuando nos veáis, y continuamos dando pasitos en esa creación de un mundo mejor. Un saludo. Hasta el viernes.